Es Claudio Leoni de la FESTRAN. Gracias, Claudio, por tu tiempo. Están prácticamente dentro de las 72 horas, creo, de lucha. ¿Por qué no nos contás un poquitito a qué se debe esto? Bueno, mañana se completan las 72 horas de medidas de fuerza, que claro, para nosotros es una situación muy lamentable tener que llegar a este punto. Quiero pensar que no hay mala fe, sino que hay falta de experiencia en la gestión de algunos intendentes y de algunos funcionarios provinciales, porque la verdad es que nosotros entramos a esta pandemia suspendiendo las medidas de fuerza en reclamo de una recomposición salarial que todos los años se hacía en marzo, Uh-huh. que no se hizo por dos razones. Una, por la crisis que había dejado el gobierno de Macri en todo el sistema social, económico, pero fundamentalmente en las finanzas públicas que nos preocupa, y la decisión del gobernador de la provincia de pedirle a la legislatura una emergencia económica que después se transformó en necesidad pública. Esos fueron los motivos por los cuales nosotros no acordamos una política salarial, porque tiraron la pelota para adelante. Lamentablemente esa pelota cayó en la pandemia. Uh-huh. Y entonces a la crisis se le sumó la pandemia y tuvimos todo este tiempo en un congelamiento salarial que deterioró el poder adquisitivo de los trabajadores por dos razones fundamentales. Una, por el congelamiento que tienen las asignaciones familiares, que no tienen que ver con el salario, sino con la protección social, un derecho constitucional que en la provincia se mantiene con 15 años de congelamiento y que nosotros veníamos reclamando como parte de los ingresos familiares. Pero al deteriorarse el salario real, las asignaciones familiares ya integran los ingresos generales de una familia trabajadora que en estos momentos en el sector municipal ha quedado debajo de la línea de pobreza el salario promedio. Con Es más la decir, inflación de todo este año, que va a terminar en un 30 y pico. esto ha significado un ahorro al mes de junio de varios millones de pesos, de 1.000 millones para municipios y comunas. Es un ahorro que se generó por la pérdida del poder adquisitivo y por no tener que pagar, asignaciones familiares actualizadas. Uh-huh. Lamentablemente nosotros no pudimos lograr que esto se comprendiera, y menos en la pandemia, a lo que hay que sumarle situaciones complejas en el sentido de que ya estamos a un nivel muy alarmante del ingreso del COVID en el sector laboral, ¿no? En los ámbitos laborales. Estamos hablando de más de 400 compañeras y compañeras afectadas por COVID. Producto Me imagino de hacer una entrevista con la doctora Uboldi, y te cuento para vos y para informar a la gente, el pico en el sur le hace Venado Tuerto, Casilda, San Lorenzo, Rosario, se espera para el 15, y para la ciudad de Santa Fe para fin de octubre, 15 de octubre, fin de octubre. O sea que todavía tenemos un mes bravo para todos los trabajadores, ¿no? ¿Qué nos afecta a nosotros esto? Primero, una responsabilidad social y también una responsabilidad sectorial por los trabajadores que representamos. Hay un problema grave que nosotros advertimos y que hoy en la pandemia se potencia. En la provincia de Santa Fe hay una ley para conformar los comités mixtos de salud y seguridad laboral, que eran los comités que debían evaluar la aplicación de los protocolos para el ámbito laboral y garantizar el saneamiento de los ámbitos laborales y la adecuada instrumentación de lo que tiene que ver con las maquinarias. Bueno, esto no funciona por decisión del propio ministro de Trabajo. Uh-huh. Y esto fue lo que generó el agujero para que no se tomaran en los ámbitos laborales las medidas de protección correspondientes. Uh-huh. Entonces, hoy tenemos una municipalidad absolutamente cerrada como San Lorenzo, casi totalmente cerrada como Carcarañá, como estuvo en algún momento cerrado Ceres, producto de que ya no es el trabajador el que lucha contra la pandemia, sino que lo convierten al trabajador en un vector de transferencia de la pandemia. Seguro. Pero esto nos ha pasado en el ámbito laboral porque hemos tenido vecinos en algunas localidades que han salido a echarlos a los trabajadores porque venían de una municipalidad que tenía casos. Entonces hay una tensión muy grande en esto. Además, una vez que se desató el aislamiento, la situación de agresión que tienen los trabajadores cuando dicen, no, usted no puede trabajar, o usted no usa el barbijo, o usted tiene que mantener, usted no puede entrar al pueblo, toda esa situación no han sido protegidas, no hemos tenido ningún tipo de protección. Las ART, por ejemplo, han dejado para la provincia de Santa Fe de cubrir el COVID como enfermedad profesional, por un tecnicismo, pero en realidad por una
ambición de lucro, como han hecho todos estos años. Así que estamos con el problema de falta de atención, prevención ni hablar. Las ART no nos mandaron ni un cartelito que dijera use barbijo negro, no negro por el barbijo, así. Digo, ni siquiera eso han tenido la situación de hacer. Esto se le suma a lo que te decía anteriormente, ¿no? Que las asignaciones familiares han perdido valor. Vos te imaginás que un trabajador cobre por ayuda escolar primaria 3 pesos. 3 pesos, 3 pesos actuales. O sea que no se pueden imponer porque no existe nada que se pueda... Físicamente los 3 pesos. No existen. Y 40 pesos por cónyuge, cuando hay un montón de compañeras que están a cargo de su familia. Y bueno, las asignaciones familiares siguen congeladas, pagan el 9%, el 8% ahora porque Alberto Fernández volvió a dar un nuevo aumento, así que quedaron nuevamente retrasadas en comparación de las asignaciones a nivel nacional. Y esto con un salario que insisten los intendentes en calcar la política de la provincia en materia salarial con municipios y comunas. Y esto parece parte de la ignorancia de que nuestra situación es totalmente distinta en el sentido de que todo el sistema previsional municipal, en su gran mayoría, es propio, municipal. Ahora, tengo la pregunta... Solo un 40% de los trabajadores estamos en la caja de la provincia. El resto están en la caja de Rosario, en la caja de Santa Fe, en la caja de Venezuela. La pregunta obligada, ¿esto es negligencia por parte de presidente de comuna o intendente, o esto es que realmente las cajas, a raíz de la pandemia, a raíz de la baja recaudación, a raíz de... es un problema de... por ahí dicen que el gobierno... No, de sostenimiento. Que hay plazo fijo. No, a lo mejor no me entendiste. Esto es lo que generaría la aceptación de pagos de salario negro, cifras no remunerativas, no bonificables, como ha hecho la provincia con sus agentes. Entonces, estas realidades se desconocen. Y nosotros, aceptando el pago de sumas fijas, no remunerativas, como intentan hacer los intendentes, trasladando una política salarial a nuestro sector, ponen al borde del abismo al sistema previsional. No trasladan los aumentos al sector de jubilados, menos a contratados y personal eventual. Bueno, y estamos en esta situación, lamentablemente, con el hecho de que no hemos cobrado en el sector municipal el bono COVID que dio la provincia a sus empleados, no hemos cobrado los 3.000 pesos que por decisión propia del gobernador le dio a sus agentes en un momento particular de la pandemia porque no podía hablar de paritaria. Bueno, todo eso que hacía la provincia, los intendentes no lo hicieron. Ahora quieren hacer lo que hace la provincia, pagarnos sumas en negro. Bueno, esto no es nuevo, yo insisto, y esto a algunos le molesta que lo diga, pero en realidad hay una política para hacer caja, y está demostrado por el corte de los últimos 6 meses de la situación financiera de la provincia, con una tendencia a 8.000 millones de superávit. Acaba de reconocer el gobernador de la provincia que tiene plazos fijos, para ver qué es lo que pasa. Bueno, el qué es lo que pasa nosotros no llegamos a qué es lo que pasa. No se puede tener plazo fijo en un año de pandemia, me parece a mí, ¿no? Hay algo que no. Lee la nota, te invito, porque fue consultado respecto de eso y se hablaba de que era una operación política. Bueno, que la visión de hacer caja para lo que pueda venir es la visión de no atender los problemas que tenemos hoy y que no necesitamos. Lo que venga después lo vamos a tener todo. Claro, por eso digo. Hoy estamos con el 50% de compañeras y compañeros debajo de la pobreza, que no llegan a la canasta básica alimentaria. Pero para eso tenés plazo fijo, no, dejate en broma. Y esto es un poco lo que está pasando. Los intendentes le agradecieron al gobierno transferencia de más de 150% que la que transfirió el gobierno anterior en este año. Quiere decir que hay recursos. Ahora, hay recursos para la pandemia. ¿Cuál es el principal insumo en la lucha contra la pandemia? Los trabajadores. Vos si no, en el sector de salud, si no tenés terapista, no te sirve nada tener una cama. Bueno, en la recolección de residuos, si no tenés el compañero que agarra la bolsa y la mete adentro y no tenés nada de luchar contra el COVID. O los muchachos que están parando los autos que vienen de un pueblo a otro, el que te están diciendo, no, usted tiene que permanecer cerrado porque no está habilitado en los protocolos. Eso lo hace, esa es la lucha contra el COVID. ¿Qué han hecho con el resto de la plata? ¿Qué compraron camas, hicieron sanatorios? Eso lo hizo toda la nación. Entonces estamos en una situación que sentimos que se aprovechan y desprecian el valor del trabajo municipal. Te cambio un cachito de tema para cerrar la nota, Claudio, y tiene que ver con que, a ver, yo tengo una teoría, pero
no la voy a desarrollar, quiero escucharla de tu parte. La teoría dice, la base de mi teoría dice que en los próximos meses viene, por una cuestión de contagio de rebaño, un montón de gente que se infecta y después puede entrar al mercado laboral. Esto va a ocurrir en los próximos meses, después puede venir la vacuna puede venir en marzo, esto va a hacer que más gente entre al mercado laboral y se abran más actividades, y que el gobierno de Fernández haya pegado en un piso y de aquí lentamente, muy lentamente, de aquí a las elecciones legislativas de agosto del año que viene, vaya como diciendo, che, estamos mejor que el mes pasado. ¿Se entiende por dónde voy, Claudio? Sí, se llama raíz cuadrada. Muy bien. Te va a venir, te hundís y empezás a subir y en un momento volvés a estabilizar la situación. Exactamente. Entonces, una raíz. Si lo están viendo los políticos, la oposición hoy se dice, es hoy el momento de debilitar el gobierno de Fernández, porque después va a ser muy difícil cuando la raíz cuadrada esté en el pico para arriba. Entonces, hoy tiene que aparecer Duhalde diciendo, no va a haber elecciones, está groggy, la mujer de Duhalde haciendo lo que hace, o sea, toda la nueva aparición de Elisa Carrión. La operación Políticamente, eso hay un proceso desestabilizador. Que no pueden permitir, se utiliza la pandemia. Yo vi un periodista que festejaba con el puño cuando dijeron que llegábamos a los 10.000. Sí. Periodista de un medio de consejo. ¿Cómo puede, bueno, la verdad que hay muchos compañeros que no creen, pero son asesinos. Si nosotros lo vimos en el 55, lo vimos en la Resistencia, lo vimos con la muerte de 30.000, no les importa la vida de la gente, les importan las ganancias y la riqueza. Si nosotros tuviéramos el PBI que se llevaron afuera, que está afuera de estos sectores concentrados, resolvemos el problema. Un PBI está fuera del país. Y estos tipos son los que quieren debilitar un gobierno que busca a toda costa mejorar la distribución del ingreso. Y esa distribución del ingreso genera una reducción de ganancia a la gran concentración del sector financiero, exportador, energético, que fueron los únicos que ganaron. Y nosotros aquí discutiendo, que nos paguen en blanco el salario para no estar en la pobreza. Me parece que también es necesario avanzar claramente en medidas que no solamente sean como las que ha tomado Fernández o la decisión de Fernández que va a trasladar al Congreso de un impuesto de emergencia a grandes fortunas. Parece que a veces que estos que tienen esa visión liberal tendrían que pensar en consolidar. Nosotros en la provincia de Santa Fe pasa el 24% de las exportaciones alimentarias de la Argentina. Es una cuestión impresionante. Bueno, de eso el Estado santafesino no recibe nada prácticamente. Entonces, bueno, hoy gobiernos, incluso conservadores de Estados Unidos, están avanzando sobre el que más tiene, más pone. Si no, esto no se resuelve. Y hay recursos para hacerlo, pero están en pocas manos. Para que no se produzca, hay que desestabilizar el gobierno. Entonces, lo de la policía, creo que fue eso, lo de Duhalde, lo del jefe del ejército, que salió a hablar en Salta diciendo de que seguía rindiendo homenaje a sus muertos. Bueno, y los medios con el tema del dólar, hay que poner un corralito porque los tipos te levantan una jugada de 100.000, 200.000 dólares, te mueven el blue y te dejan en una situación delicada. Me parece que estamos en una etapa de desestabilización, sé que hay que pelear con el acuerdo de la deuda externa, porque si no, no salís, tenés que pelear contra la pandemia, y encima tenés que pelear con estos tipos que son los dueños de la Argentina y lo quieren hacer notar, con el manejo de los medios, el aparato judicial y por supuesto sectores políticos que son desencajados. Una dirigente política dice que va a estar dispuesta a asumir ante el gobierno, eso es una clara desestabilización. Ya lo hemos vivido. No lo lograron, bueno, creo que no lo van a lograr ahora. Quería este cierre porque me gusta siempre conocer tu opinión política. Claudio, muchas gracias, como siempre. Gracias a vos, como siempre un gusto. Abrazo grande. Abrazo.